Parque Nacional Torres del Paine es más bien nuevo, es administrado por CONAF. El parque se caracteriza por sus montañas, los glaciares, su fauna endémica y más que su flora, porque finalmente esto eran estancias ganaderas en algunos puntos. Lo que impresiona del parque son sus montañas, el circuito, la W, todos los lagos, los colores de los lagos, de eso se trata, de estar en el parque. Que sea reconocido mundialmente se debe a la majestuosidad de sus montañas y también lo que nos gusta a nosotros es debido a sus trekking. Sus senderos de trekking son mundialmente reconocidos. Por ejemplo, este ha sido nombrado el trekking como más importante del mundo de baja altura. Es un trekking de multidías donde tú puedes ir recorriendo en diferentes etapas, varios días, hasta 7 días, 8 días, los 120, 125 kilómetros que tiene todos sus senderos dando la vuelta al macizo Paine. Eso es lo que se llama el circuito, y luego la W, que tiene cerca de 70 kilómetros, donde tú ves los principales atractivos, que son Base Las Torres, el mirador Base Las Torres, ¿no es cierto?, el lago Dixon, donde estamos ahora, luego el glaciar Gray, el Valle del Francés con las montañas, los cuernos, el Paine Grande. Es por eso que es conocido finalmente, por las aventuras, por lo inmerso que te sientes en esta majestuosidad del paisaje. Bueno, la fauna del parque, principalmente las aves, vienen ornitólogos de muchas partes del planeta a visitarlo, especialmente para ver estas especies de aves. Hay ciento y tantas especies de aves, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Entonces la gente viene con sus lentes, con sus cámaras, a prepararse a hacer este tipo de avistamientos. También hay fauna un poco más grande, digamos los zorros, los guanacos, huemules. Entonces uno está como inmerso constantemente en esta naturaleza, a pesar de que hay cercano a los 300.000 visitantes al año. A eso estamos llegando ahora esta temporada. Todo se concentra en los meses de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, el resto del año es prístino. La gente ama el Paine por muchas cosas, yo creo. Es un destino, para mí Torres del Paine es un destino que en cuanto a paisajes es único en el mundo. Esos valles infinitos, ¿no? Mucho lago, mucho bosque, mucha variedad de todo. Luego hay cosas muy especiales también en el parque, como son las Torres del Paine o los Cuernos del Paine, por ejemplo. Son formaciones únicas, que no las hay en ningún otro lugar del mundo. Vértice es una empresa que tiene las concesiones de Paine Grande, Gray, Dixon y Perro. Estos son unos refugios y camping al interior de los senderos de trekking de Torres del Paine. Vértice se creó para trabajar en estas concesiones, dando los servicios de alimentación, alojamiento y abastecimiento de abarrotes de primera necesidad para los mochileros que están haciendo estos trekking de multidía. La primera concesión que Vértice se adjudicó fue el año 2003, la de Paine Grande. Paine Grande es casi, te diría, uno de los dos centros neurálgicos de lo que es circuito de montaña dentro del parque. De hecho, es el lugar con mayor capacidad de alojamiento del parque, tanto en refugio como en camping. Y también un punto de intercambio muy importante, porque tenemos la llegada de un catamarán. O sea, fuera de lo que son los pernoctantes, la gente que aloja acá, nosotros tenemos casi el doble de pasajeros que transita por este lugar. Tenemos una capacidad de 100 pasajeros dentro del refugio y 200 personas en nuestros campings.
Bueno, Vértice o Paine Grande en particular, porque esa evaluación se hace refugio por refugio, independientemente de la empresa, el año pasado logró, y es la única que lo ha logrado dentro del circuito de montaña desde el año pasado, el sello S de Cernatur, que precisamente apunta a la sustentabilidad. Acá en Paine Grande estamos trabajando permanentemente con el tema de sustentabilidad y eso se va logrando año tras año con nuevas inversiones. A partir de este año estamos reciclando basura, estamos separando todo lo que es orgánico, vidrios y basura en general, y compactando todo lo que sea basura seca para poder almacenar y enviar de mejor manera los residuos hacia Puerto Natales, que es el destino final. Estamos trabajando con el tema de, en la parte sanitaria, con el mantenimiento de nuestras pozas, con nuestra planta de tratamiento de agua. Bueno, yo creo que la parte logística de este lugar en particular y en realidad podría decir de todos los refugios que están en el sector de montaña, o sea, dentro de lo que es el circuito de montaña, es la parte más compleja. Estamos a mucha distancia de la ciudad más cercana, que es Puerto Natales. No tenemos caminos directos, lo cual nos obliga a transporte terrestre y fluvial. O sea, transportamos nuestras mercaderías por camiones hasta un punto donde podemos cargarlas a nuestros botes o utilizamos otros medios, una balsa, por ejemplo, para atravesar el lago Pehue y hacer que las cosas lleguen acá. Ya desde el año pasado el parque en general empezó a sufrir un problema de sobrecarga, el cual se está tratando de manejar a partir de este año con todo un sistema nuevo de reservas que nos permita operar bajo condiciones óptimas. El cupo del parque debe limitarse para que todas las personas que entren puedan disfrutar del parque en las condiciones que uno espera cuando va a la montaña. Es un poco esa soledad, esa naturaleza, ese poder disfrutar de los animales, de la flora, poder mantener esa fauna sin espantarla. Como el otro día cuando vimos los 3 pumas, eso podría ser impensable si recibiéramos 1 millón de visitantes al año en vez de los 300.000 que visitamos. Y hoy ha estado precioso, lo que hemos visto, los cuernos de Estupeña es espectacular, sobre todo los lagos, el caminar, los senderos están muy bien, porque te encuentras asfalto de piedra, luego entre árboles, la verdad que es muy, muy bonito, las vistas son espectaculares, merece la pena. Bueno, creo que la gran virtud del parque realmente es haberse podido mantener muy natural. Yo en ese sentido no he visto una explotación masiva del parque a lo largo de estos 5 años. Sí, es verdad que el flujo de gente se ha incrementado, pero sí creo que el parque mantiene su esencia, principalmente en la zona atrás, la cual tiene menos afluencia de visitas. A nivel paisajístico, por ejemplo, el circuito entero que aquí lo llaman la O, el circuito entero, porque este circuito lo que hace es circunvalar un macizo que se llama el macizo del Paine. Ahí dentro de ese macizo están las torres, los cuernos, el Espada, el Fortaleza, el Paine Grande, hay varios cerros, ¿no? Y todos ellos muy peculiares. De ellos los cuernos y las torres quizás sean las más conocidas. Pero la parte norte del parque es también muy interesante, ¿no? De hecho, nosotros cuando venimos aquí siempre venimos a hacer el circuito. Venir al Paine y hacer la W y perderte la parte norte es una pena, porque es quizá lo más bello. No están los cuernos, no están las torres, pero tenéis lugares muy salvajes como la zona del sector Dixon, el bosque de perros, el campamento, hacer el John Garner, bajar a paso, muy bello y duro en cuanto al clima en algunos momentos, pero bueno, yo creo que es algo factible. Dixon es uno de los más aislados.
está súper lejos. Para llegar acá son varios días caminando en cualquier sentido. Entonces la gente que viene acá es muy especial, todavía se respira ese ambiente de montañismo, de refugio de montaña, donde uno realmente viene a la vida sencilla, al aire libre. La gente es muy amable, la que trabaja y la que nos viene a visitar. Por eso es uno bien especial. Estamos al lado del glaciar, por lo tanto este es un refugio propiamente tal de montaña. Subimos hacia Dixon y bueno, fue espectacular. Al llegar, desde lo alto vimos el lago, al fondo el glaciar, el otro lago, el camping, y nos alojamos. Pero cuando realmente me sentí muy feliz fue ayer por la mañana, que nos levantamos, hacía muy buen día, y nos hicieron subir a un cerro que hay enfrente del camping. Entonces entramos por campo a través, con matorrales, pinchándonos, viendo las flores, orquídeas, margaritas, bueno, todo precioso. Y al llegar a lo alto me emocioné, porque a mano izquierda tenía toda la montaña de bosque, todo el bosque salvaje. Enfrente, abajo el camping, pero enfrente teníamos el lago y todo el glacial, con un color azul porque tocaba el sol. Y empiezas a contemplarlo todo y te sientes como, no sé, una alegría interior que al final acabas llorando, ¿no? Llorando y emocionándote porque es muy bello, muy precioso. Acá en Dixon, el refugio más alejado de todo el circuito del parque, todos hacemos todo. No hay como discriminación de cargos acá. Todos ayudan, todos producen. Y tenemos un enfoque de hacer experiencia de turista mejor, más divertida. Es un tremendo sacrificio operar este refugio. Para que este refugio funcione, está toda la empresa metida. Así que es un tremendo esfuerzo de los choferes, donde pasan por pantanos, barro, lago, tienen que ocupar cadenas porque si hay barro se encaja la camioneta en el barro y tienen que sacarlo con vigas, palos, cadenas. Llegan tapados en barro los choferes, parecen unos rangers de Celta. Es un esfuerzo de un camino súper extenso y tedioso cuando el tiempo está malo, depende de la condición climática. Por un camino de 3 horas y algo, quizá un poco más, con viento, nieve, y ahí hay que estar. Y ahí son los choferes que colocan esa gran tarea para que se pueda concretar la logística de acá. Sin ellos tampoco nosotros no podríamos operar. Y nosotros lo estamos esperando en el Zodiac y hacemos nuestra parte y traemos la mercadería en el Zodiac hasta la orilla del lago, y de ahí, con el sudor de nuestra frente, subimos toda nuestra mercadería hasta acá, para que podamos operar bien el día a día para los turistas. Otro avance que se ha hecho es el tema de conectividad que este año incorporaron aquí, para ante cualquier emergencia podamos reaccionar de una manera más rápida. La recomendación para todos los turistas es que primero conozcan todo el parque en realidad, que lo disfruten, que no anden apresurados, que disfruten cada lugar, si es lo posible se quedan 1 día, 2 días, pero que aprecien el lugar realmente como es. Que anden con cuidado, no anden corriendo, que aprecien los caminos, no ensucien los caminos, por favor. Que si ven un papel tirado, recójanlo, es para todos en realidad, para los que vienen, sus hijos. El tema de la basura, nosotros separamos los residuos, separamos lo orgánico con los papeles, y todo eso se bajan petates azules o sacos de papas con otras bolsas,
Y cada vez estábamos mejorando más para los turistas, para la sustentabilidad, para la ecología, para todo en realidad. Y hoy hemos subido hacia Perros, diferente, hoy bosque, un bosque precioso, todo el recorrido dentro del bosque, hace viento, los árboles se mueven, escuchas los árboles, el crujir de las ramas, los pájaros, el río. Es que es una maravilla, una maravilla. Y así estoy todos los días llorando y emocionada y realmente muy feliz, muy feliz. La primera vez que me tocó trabajar como porteador fue a los 17 años y el primer trayecto que me tocó hacer en ese entonces fue el circuito. Bastante difícil, ya que nunca había caminado con tanto peso y bueno, también por la edad que tenía. Antiguamente la gente que tenía animales acá, la mayoría de las veces se le morían los perros al momento de cruzar el río. Por eso que el río se denomina río Perro. El clima aquí de Perros para arriba, hemos pasado una condición climática de alta montaña, de 5.000 metros, viento blanco, que a 1 metro tú no ves nada y tú quieres avanzar porque puedes y sabes y conoces, pero vienes con pasajeros atrás y tienes que venir a ese ritmo y que las yemas de los dedos se te empiezan a congelar y quieres salir. Y es un momento bastante complicado. Como el más pequeño tenemos un campamento que se llama Perro, es un paso obligado donde hay que refugiarse el perro al lado del glaciar Perro, que es magnífico, pero es bastante sencillo y hay que tomárselo como un campamento de alta montaña, digamos. Ir preparado con raciones de marcha, bastante liviano. Soy el administrador de Perros, hace 5 temporadas. Es un lugar para mí mágico, un bosque muy lindo. Y en realidad mi relación y compromiso es por un desarrollo un poquito más consciente. Me gusta harto el frío, me gusta harto la nieve. Y en Perros tienes nieve durante todo el año, todos los meses tienes una nevada. Siempre es el lugar donde se cierra el paso, donde hay accidentes, entonces es un lugar que tiene bastante movimiento. Estoy feliz en Perros, me gusta la casita, me gusta la estufa. Y para estar ahí tienes que ser autosuficiente, entonces tienes que hacer funcionar mucho tu cabeza con los recursos que tienes nomás. La logística para subir el abastecimiento se hace en base a caballos. Y en Dixon lo toman los caballos y se demoran 2 horas, 2 horas 10 en llegar con la carga a Perros. Ellos mismos son los encargados de bajar la basura y todo el desecho que se produce en el lugar. Es como un campamento de alta montaña, donde tenés que ir a refugiarte, a quedarte ahí, prepararte para hacer el paso John Garner y cruzar al día siguiente hacia el Grey, donde ahí encuentras como el paraíso en realidad. El Grey es el más nuevo, bastante bonito, muy acogedor, entonces la gente se siente muy a gusto cuando llega. Todavía se respira ese ambiente de montaña, pero en un ambiente muy acogedor, muy limpio, donde el staff recibe a la gente con cordialidad, la gente a gusto, se puede sentar a tomar una cerveza junto con un plato de comida, conocer a gente de diferentes lugares del mundo. Entonces un poco más grande, entonces más cosmopolita, etc. Yo creo que en realidad en todos los refugios del parque se trabaja en torno a la cocina. La cocina es como el factor esencial de un refugio, ya que ellos dan el servicio de cenas, de los desayunos y de las raciones que se llevan los pasajeros. Y las provisiones en este caso, cuando llegan, los hombres acá vamos a ayudar a la panga. Y aquí tenemos un puerto abajo donde descargamos las cosas, las subimos en un winche acá arriba
trasladamos todos en sacos y los bajamos a pulso, ¿no? Así se llegan las provisiones acá. So I came to the park to do the O, which I've just about finished. I'm nearly at my last day for the O. And today I came from Campamento Paso to here, which is Lago Grey. It's a beautiful refugio. It's very comfortable. I'm very happy. For this afternoon, I go for kayak, and tomorrow for ice hiking. But the glacier is so amazing. You can't ever see anything like this. Yo creo que si viene a la Patagonia tiene que estar dispuesto a que le toque cualquier condición climática, porque al final el Paine es así, en un día puedes tener las 4 estaciones. Así que la persona en sí, la mayoría de la gente que viene, tiene que saber que la Patagonia lo va a recibir como lo tiene que recibir, con un viento de bienvenida, pero mirar lo que es parte de la naturaleza de la Patagonia. Nosotros tenemos toda la voluntad de que siga creciendo en invierno, y eso significaría una diversificación de toda la gente que viene al parque. Bajo mi punto de vista, no concentraríamos tanto un momento de temporada peak, véase diciembre, enero y febrero, incluíamos ya noviembre y marzo, ¿cierto? Y podríamos distribuir esa gente de diferente manera a esa misma gente. Eso implicaría que una mejor calidad de servicio, una mayor tranquilidad, unos senderos no tan explotados, y yo creo que al final el mayor beneficiado sería el turista, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, porque nuestro trabajo es simple, es que la gente pueda disfrutar de sus vacaciones, de su tiempo libre. El circuito sí es un circuito más completo. Uno ve los glaciares, infinidad de cosas más lindas para ver. Entonces, yo recomiendo que si van a venir al parque, que hagan el circuito O. Yeah, I strongly recommend doing the whole circuit. The backside, the O, that was something magical. Just the change of terrain and the views every time you come over a ridge, it's like, holy shit, what am I looking at, you know? And then there's glaciers every time you turn a corner, and you're just walking alongside these massive lakes. And on the backside, we weren't passing people for days, like hours. We would see maybe one ranger all day. It was like our park. Lo que más nos apasiona a nosotros es mostrarle a los visitantes lo que es este parque, de manera sustentable y consciente con el medio ambiente y con la cultura local. Poder caminar dentro de un parque y tener esa variedad, ¿no? Esa variedad de bosque en Perros, esa variedad de glaciar en Grey, esa variedad de pampa en dirección a las carretas, poder caminar pegado a una cordillera como Cuernos, poder subir hasta Base Torres, poder hacer el Ollón y otras rutas, disfrutar de la inmensidad de glaciares. También poder conocer gente, la gente amante de la montaña, el tipo de turista que viene aquí amante de la montaña es un turista ameno, conversador, con experiencias que a uno le pueden llenar en la vida. Realmente la gente tiene una actitud muy positiva en el sentido de poderte contar a ti cuáles han sido sus experiencias, de dónde viene. Hay esas pequeñas juntas a la noche, esas pequeñas conversas con gente de multitud de nacionalidades. Nosotros recibimos al año personas de más de 60, 70, 80 nacionalidades diferentes, lo cual yo creo que es una experiencia muy enriquecedora en la vida. Chile es precioso, las Torres del Paine es de las cosas más hermosas del mundo. Es un lugar que merece la pena de visitarlo. Y es una ilusión que llevamos como 2 años persiguiendo, ¿no? Yo había visto fotos y uno tiene que verlo. O sea, las fotos ves belleza, pero no sientes, no puedes sentir. El sentir solo lo tienes cuando lo tienes delante, cuando estás dentro
porque pues, la emoción que siento, pienso que es más el hecho de agradecer el poder verlo, el poder disfrutar esta maravilla, ¿no? Primero el que esté y el segundo el que tú estás aquí con ello, ¿no? Y eso es fabuloso y realmente es maravilloso, es maravilloso.